Buenos días, hoy hablaremos sobre el test de Rorschach, que es uno de los instrumentos proyectivos más utilizados en la psicología. Cabe destacar que este test se lo puede utilizar en adolescentes y adultos y forma parte del proceso de psicodiagnóstico cuando el profesional considere necesario explorar aspectos fundamentales del funcionamiento de la personalidad. ¿Sabías que sus fundamentos pertenecen a los test proyectivos y tradicionalmente han sido utilizados desde una perspectiva psicoanalítica? Parte de esta idea frente a estímulos ambiguos como la mancha de tintas, las personas se proyectan desde su mundo interior. Bueno, es importante aclarar que este test solamente es demostrativo, educativo, y esto no se va a aplicar a ninguna persona ni tampoco vamos a tratar algún diagnóstico. Bueno, ¿y entonces qué evalúa el test de Rorschach? El test de Rorschach no mide conocimientos ni inteligencia. Este busca medir cómo la persona organiza la realidad que percibe y cómo también organiza la información que éste recibe día a día. Por eso, cuando al paciente se le presentan las 10 láminas de manchas, el psicólogo podrá elaborar y hacer hipótesis para poder comprender el funcionamiento psíquico de la persona. Por eso, en el manual se puede especificar mucho más de qué significa cada mancha, pero también está especificado de las respuestas incoherentes de los pacientes que pueden darles. También ayuda a comprender la organización de la personalidad, los mecanismos de defensa y a comprender cómo la persona simboliza su organización y cómo maneja la ansiedad. Cabe recordar que este test no ofrece un diagnóstico por sí solo. Ahora que hablamos un poco de la introducción y dimos los objetivos de este test, hablaremos un poco sobre la aplicación del mismo. Ahora explicaremos cómo se aplica el mismo. Aunque en este video no realizamos una aplicación real, sí escribiremos el procedimiento recomendado por el Manual del Sistema Comprensivo de John Exner. Cabe recalcar que el material está formado por 10 láminas oficiales con manchas de tinta, hojas para registrar literalmente todas las respuestas del evaluado, hojas de localización y materiales para realizar posteriormente la codificación de las respuestas. Antes de comenzar, el examinador debe preparar cuidadosamente el ambiente. El manual recomienda trabajar en un lugar tranquilo, sin interrupciones, con una buena iluminación y con todos los materiales listos antes de iniciar la evaluación. Además, las láminas deben colocarse en orden, boca abajo, y mantenerse fuera del alcance del evaluado hasta el momento de presentarla. Por eso es muy importante que la posición del evaluador, ya que en el manual señala que el evaluador tiene que estar al lado del paciente y no al frente, porque esto ayudará a evitar los sesgos en realizar la posición a la persona que se le está evaluando, ya para no poder interferir en las respuestas del paciente. El examinador también debe mantener una actitud profesional al momento de aplicarlo, basada en la neutralidad, la escucha atenta y el respeto. No debe sugerir respuestas, interpretar durante la aplicación del mismo, ni expresar si una respuesta es correcta o incorrecta. Al contrario, su función principal consiste en observar cuidadosamente y registrar exactamente todo lo que la persona dice. Una vez preparado el ambiente, comienza la aplicación. El examinador entrega la primera lámina y utiliza una consigna muy específica. El manual indica que debe decir únicamente qué podría ser esto y no agregar explicaciones innecesarias, ya que modificar esta consigna puede influir en la forma en que responde la persona. Entonces, mientras el evaluado responde, el examinador debe escribir literalmente todo lo que dice, incluso comentarios o preguntas que haga durante la prueba. No debe resumir ni cambiar las palabras, ni una sola, porque esta información será importante para la interpretación posterior. Después de presentar las 10 láminas, se realizará una segunda etapa llamada entrevista. En esta fase no se busca las respuestas nuevas, sino que el evaluador tiene que mostrar cada imagen y que la persona interprete o diga lo que exactamente está viendo. Es importante mencionar que no se señala una mala administración puede hacer que pierda la validez del mismo. En el manual se señala que esto puede hacer que pierda la validez.
Es por eso que una mala administración no se debe realizar. Por eso se insiste cuidadosamente que el evaluador tiene que estar entrenado para seguir el procedimiento de una manera cuidadosa y mantener una actitud neutral durante toda la evaluación. Bueno, ahora explicaremos un poco sobre la explicación interpretativa que se va a hacer. ¿Cómo se interpretan las respuestas de este manual, de este test? Es importante mencionar que el manual señala que la interpretación no comienza observando si una respuesta es buena o mala, sino se realiza primero una codificación rigurosa de todas las respuestas obtenidas durante la aplicación y la encuesta. Solo después de ese proceso, el psicólogo puede formular una hipótesis clínica. Bueno, les comento. El primer aspecto que se analiza es la localización. Esto significa que observar qué parte de la mancha utilizó la persona para responder. Por ejemplo, algunas personas utilizan toda la mancha para construir su respuesta. Otras solo una parte grande. Otras se fijan en los pequeños detalles. Ninguna de estas respuestas es buena o mala por sí misma. Lo importante es comprender cómo la persona organiza la información visual y cómo utiliza los diferentes elementos de la lámina para construir su propia percepción. Bueno, el segundo aspecto corresponde a los determinantes. Aquí el evaluado analiza qué hizo la persona, viera esa respuesta. Puede haber respondido principalmente por la forma de la mancha, por el color, por la sensación de movimiento o por la zona sombreada. Por ejemplo, si una persona dice veo una mariposa porque tiene las alas simétricas, está utilizando principalmente la forma. Si otra persona dice que parece sábado el color rojo, el evaluador registra que el color influyó en la respuesta. Lo importante no es cuál es la respuesta, sino qué características de la lámina utilizó para la percepción. Después de analizar la calidad formal, primero se hace lo que viene a ser la respuesta del paciente. Por ejemplo, si enseña diálogo y puede señalar las partes, ya sea las alas, el cuerpo, es una buena respuesta del estímulo que se le está presentando. Pero en cambio, si la persona dice que ve un automóvil, y no puede reconocer lo que vienen a ser las partes de las manchas, lo que vienen a ser las ruedas y esto, el evaluador tiene que registrar esta respuesta, pero aquí las respuestas no van a significar sí o sí un deterioro o un problema psicológico, sino que va a ser la expectativa de lo que ve el paciente. Otro aspecto importante es el contenido de las respuestas. El contenido hace referencia a qué tipo de objetos o figuras observa la persona. Algunas personas responden animales, otras personas, objetos, partes del cuerpo, plantas o elementos en la naturaleza. El contenido por sí solo no tiene un significado fijo. El psicólogo analiza si existe un patrón que se repite durante todo el protocolo y qué relación tiene con las demás variables observadas. También es importante saber que el manual también registra las llamadas respuestas populares. Estas respuestas son aquellas que muchas personas suelen dar frente a determinadas láminas. Por ejemplo, es frecuente que algunas personas escriban un murciélago o una mariposa en determinadas manchas. Cuando una respuesta coincide con una percepción común, simplemente se registra como una respuesta popular. Esto no significa que la persona sea más sana ni que obtenga una mejor puntuación. Solo constituye un dato más que posteriormente está integrado con el resto de la información. Posterior a eso, una vez codificada todas las respuestas, el psicólogo elabora el llamado sumario estructural. Este resumen se integra a todas las variables obtenidas durante la evaluación. Es precisamente la combinación de todos los datos la que permite construir hipótesis sobre el funcionamiento psicológico de la persona. Por eso, el manual insiste que la interpretación nunca debe hacerse observando una respuesta o una sola lámina.
Desde una expectativa clínica, este análisis puede aportar una información sobre los aspectos de la organización de la personalidad del paciente. Por ejemplo, la forma en que procesa la información, el manejo emocional, el control de impulsos y algunos mecanismos de afrontamiento. Pero, sin embargo, estas interpretaciones siempre deben estar conectadas con la entrevista clínica, la estructura del paciente y algo otras pruebas psicológicas, porque en consecuencia este test de Rorschach no se establece un diagnóstico por sí solo, sino que se complementa con otras herramientas psicológicas que podría ayudar al psicólogo a poder comprender a profundidad el funcionamiento de la personalidad del paciente. Ahora hablaremos sobre las particularidades de este test. Hablaremos sobre sus ventajas, limitaciones y las características que tiene. Jajajaja, me toca a mí, se me olvidó, lo siento. Entre sus principales ventajas, el test de Rorschach permite obtener información muy amplia sobre el funcionamiento de la personalidad, donde puede explicar sus emociones, también sus procesos de afrontamiento, y no solamente se enfoca en el funcionamiento de la personalidad, ya que también ayuda a explorar los aspectos y también que se complementan con las entrevistas clínicas y otros tests. Otra ventaja que tiene este test es que ofrece una comprensión mucho más profunda del modo en que la persona percibe la realidad, organiza su pensamiento, y cómo éste regula sus emociones, lo que puede enriquecer el proceso de la evaluación psicológica que se le esté realizando. Bueno, María José, Marjorie y Douglas, les comento que también representa limitaciones. Requiere una formación especializada, mucho más práctica y con una supervisión. Una administración o una interpretación incorrecta pueden llevar incluso a unas conclusiones equivocadas. Compañeros, cabe recalcar que es importante evitar la sobreinterpretación. No todas las respuestas tienen un significado profundo, ni cada característica observada representa un problema psicológico. El análisis siempre deberá realizarse cuidadosamente, considerando el protocolo completo y el contexto del evaluado. Algo muy importante que tenemos que añadir es que, a diferencia de otros test psicológicos como lo es el TAT o el CAC, el Rorschach utiliza manchas de tintas sin un contenido definido. ¿Esto qué quiere decir? Que esto hace que la persona dependa mucho más de su propia forma de organizar la percepción y menos de una historia previamente sugerida por la imagen. Ahora vamos a hacer el cierre de todo lo que hemos venido hablando. Como conclusión, tenemos que el test de Rorschach constituye una herramienta muy importante dentro del psicodiagnóstico que realiza el psicólogo. ¿Por qué? Porque permite comprender los aspectos profundos del funcionamiento psicológico de la persona que complementan con la información obtenida mediante otros instrumentos, como lo vendría a ser la entrevista. Bueno, pero sin embargo, su utilidad depende de una administración adecuada, una codificación rigurosa y una interpretación muy responsable, basada siempre en evidencia clínica y nunca en unas conclusiones apresuradas. Por eso, el psicólogo que utiliza este instrumento necesita una información sólida, teórica, entrenamiento práctico, supervisión profesional y un compromiso permanentemente con la ética. Y por último, tenemos que comprender que el test de Rorschach no busca etiquetar a la persona, sino poder comprender mucho más de manera en la que percibe, siente y se relaciona con el mundo. Utilizarlo correctamente constituye una valoración en las herramientas para poder construir una hipótesis dentro del procesamiento del elevador, ya que con este test se puede complementar con la entrevista y las hipótesis que hace el psicólogo. Ahora vamos a explicar las 10 láminas del test de Rorschach, enfocándonos principalmente en las respuestas populares según el sistema comprensivo de Exner. Primero tenemos la lámina 1. En esta lámina, una de las respuestas populares es identificar la mancha completa, como un murciélago o una mariposa. Por ejemplo, la persona puede decir: veo una mariposa con las alas abiertas. Para que esta respuesta sea considerada popular, debe utilizar toda la mancha y cumplir con la orientación que establece el manual.
No significa que la persona solamente pueda responder murciélago o mariposa, sino que estas respuestas son las que aparecen con mayor frecuencia y que cumplen criterios específicos. En la lámina 2, una de las respuestas populares consiste en identificar un animal específico, como un oso, perro, elefante o cordero. Por ejemplo, la persona podría decir: veo la cabeza de un perro. En este caso, el examinador debe verificar dónde está viendo el animal y si la respuesta cumple con la localización establecida por el manual. También se debe tener en cuenta que para la población española, el manual menciona el conejo como una variación que sustituye al cordero. En la respuesta 3, la respuesta popular consiste en identificar dos figuras humanas. Por ejemplo, la persona puede decir: veo dos personas. Para comprobar si es una respuesta popular, no basta con escuchar la respuesta. También debemos preguntar dónde las ve y qué características de la mancha la hacen pensar que son personas. De esta manera podemos determinar la localización y comprobar si cumple con los criterios de la respuesta popular. Es decir, en estas 3 primeras láminas podemos observar que una respuesta popular no depende únicamente de decir una palabra específica, sino de que la respuesta coincida con los criterios de contenido y localización que están establecidos en el manual de interpretación. Ahora voy a explicar las láminas 4 y 5. En la lámina 4, la respuesta popular consiste en identificar una figura humana o antropomórfica. Por ejemplo, la persona puede decir: veo un gigante, veo un monstruo o veo una criatura de ciencia ficción. Para que pueda ser considerada una respuesta popular, debe cumplir con los criterios establecidos en el manual. Es importante mencionar que según el criterio general del sistema comprensivo, las figuras animales no se consideran populares en esta lámina. En las diapositivas que acompañan al manual, esta lámina también se relaciona con la figura del padre epídico. Sin embargo, esta es una interpretación teórica y no significa que una respuesta popular permita por sí sola realizar una interpretación psicológica. Después tenemos la lámina 5, donde las respuestas populares son nuevamente el murciélago o la mariposa. Por ejemplo, la persona puede decir: veo una mariposa con las alas abiertas. Para que sea considerada popular, debe utilizar la mancha. Aquí es importante tener cuidado porque puede ocurrir que la persona diga: veo un murciélago, pero cuando le preguntamos dónde lo ve, solamente utiliza una parte de la mancha. En este caso, aunque la respuesta parezca una respuesta popular, no se codifica como P, porque no cumple con la localización requerida. Bueno, a continuación les voy a explicar las láminas 6, 7 y 8. En la lámina 6, la respuesta popular está relacionada con la identificación de un animal en la localización específica que establece el manual. Como por ejemplo, la persona puede decir: veo un animal. En este caso, el examinador debe preguntar dónde lo ve y qué características de la mancha le hacen pensar que es un animal. Esto permite comprobar si la respuesta cumple con los criterios establecidos para ser considerada popular. En las diapositivas, esta lámina también se relaciona simbólicamente con la heterosexualidad, pero sin embargo debemos diferenciar esta interpretación teórica de la codificación de una respuesta popular. En la lámina 7, la respuesta popular consiste en identificar una cabeza humana o una cara. Puede ser una figura femenina, infantil o una cabeza cuyo género no se especifica. Por ejemplo, la persona puede decir: veo la cara de una niña. Para determinar si es una respuesta popular, debemos comprobar que la respuesta esté ubicada en la zona correspondiente que indica el manual. Ahora, por último, en la lámina 8, la respuesta popular consiste en identificar un animal completo, generalmente un mamífero, tal como un perro, un gato o un roedor. Como por ejemplo, la persona puede decir: veo un perro, pero no basta con decir el nombre del animal. Se debe comprobar que la figura corresponda a la localización y a los criterios establecidos. Ahora le voy a explicar la lámina 9. Esta lámina está principalmente variado por sus colores. Como ven, está el anaranjado, el verde y el rosado.
y las manchas están distribuidas de una forma más difusa, por lo que, a diferencia de las otras láminas que mis compañeros ya les explicaron, puede ser un poquito más difícil para la persona encontrar rápidamente una figura y tiene que organizar lo que está viendo para dar algún significado. Esta lámina está relacionada con la sublimación y con la madre como objetivo parcial. En cuanto a la respuesta popular, el manual menciona que es una figura humana y o antropomórfica en una zona específica. Por ejemplo, nosotros tenemos que si la persona puede responder, ve una persona o ve un personaje. Aquí es muy importante que el examinador, nosotros o el psicólogo, no solamente se quede con lo que la persona le dice, le respondió, sino que también tenemos que preguntar dónde ve exactamente a la persona y qué parte de la mancha le hace pensar que es una persona. Así se puede comprobar si la respuesta realmente cumple como lo dice el manual. También hay que tener en cuenta que el manual menciona algunas diferencias dependiendo de la población. Por eso la respuesta debe revisarse de acuerdo al grupo en el que se está trabajando de la persona. Ahora tenemos la lámina 10, que es la última lámina del test de Roche. En esta es diferente porque ahora hay muchos colores, como vemos, tenemos el azul, el verde, el anaranjado y el amarillo, pero también vemos que hay diferentes manchas y también partes por separado. Por la cantidad de colores y detalles, la persona sí o sí se va a fijar solamente en una parte, va a tener la atención, se va a enfocar en una parte en específico, también podrá encontrar muchas figuras o objetos, por lo que esta lámina sí o sí van a aparecer diferentes variedades de respuesta. Esta lámina está relacionada con el espacio vital y el medio ambiente. En cuanto a las respuestas populares, el manual menciona que ve el cangrejo y la araña. Siempre hay que preguntarle a la persona dónde exactamente ve al cangrejo y a la araña. Para saber si es una respuesta popular, el examinador o nosotros tenemos que preguntarle dónde ve el cangrejo y qué partes de la mancha le hacen pensar que es un cangrejo. Así se puede comprobar que la respuesta está en un lugar correcto y que cumple con los criterios iguales del manual. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchísimas gracias. Bye. Muchas gracias. Bye, bye. Bye, muchas gracias y esperamos que le haya quedado claro a todos.